La psicología social es una rama de la psicología que estudia la conducta y el funcionamiento mental como consecuencia del entorno social del individuo. Dentro de esta se estudia cómo la persona piensa, siente y actúa influido por factores sociales. Hay muchos conceptos y procesos estudiados en la psicología social, pero un concepto básico a destacar son las actitudes. Morales define la actitud como evaluaciones globales y relativamente estables que las personas hacen sobre otras personas, ideas o cosas, que técnicamente recibe la denominación de objetos de actitud. Las actitudes tienen distintas cualidades como valencia, multiplicidad, intensidad, consistencia, consonancia, prominencia, dirección, indiferencia y ambivalencia. Algunas a destacar son valencia. Esta hace referencia al grado de positividad o negatividad con la que se juzga el objeto de actitud. También pueden variar respecto a indiferencia y ambivalencia. Estas pueden ser neutras, ambivalentes o simplemente puede haber una ausencia de actitud hacia un objeto de actitud. Una forma de entender este concepto es la concepción tripartita de las actitudes, propuesta por Mark Sana y John Rempel en 1988. Organiza las actitudes en torno a 3 componentes clasificados de acuerdo con el tipo de información que contienen. En primer lugar, el componente cognitivo. Este incluye pensamientos y creencias sobre el objeto de actitud. El segundo es el componente afectivo, el cual agrupa sentimientos y emociones asociadas al objeto de actitud. Y en tercer lugar, el componente conductual. Este recoge las disposiciones, intenciones y comportamientos dirigidos hacia el objeto de actitud. Un ejemplo de actitud entendida según esta concepción es la actitud racista. El componente cognitivo es el estereotipo, por ejemplo, creer que todos los chinos comen murciélagos. El componente afectivo sería el prejuicio, por ejemplo, sentir un rechazo a personas chinas. Y en su componente conductual podría ser la discriminación. Un ejemplo en este caso podría ser dejar de ir a malls chinos. Según Cassin, estos 3 componentes con frecuencia influyen y se refuerzan entre sí a pesar de funcionar de manera un tanto independientes. Se tienen actitudes hacia la mayoría de los estímulos que nos rodean y en general estas tienen sus raíces en el aprendizaje y el desarrollo social. Según Morales, los procesos a través de los cuales se forman se organizan según sus componentes, o sea, hay actitudes basadas en información cognitiva, afectiva y o conductual. Basadas en información cognitiva. Estar en contacto con objetos y personas provoca que desarrollemos creencias que describen y valoran estos y desarrollamos actitudes sobre lo que no hayamos tenido una experiencia personal, basándonos en experiencias indirectas a través de nuestros grupos de referencia que nos proporcionan criterios mediante los cuales formamos nuestras actitudes y comportamientos. Basadas en información afectiva. A través de nuestras experiencias asociamos determinadas emociones a personas, objetos o situaciones, incluso al margen de nuestras creencias sobre el objeto evaluado. Basadas en información conductual. La forma en que actuamos afecta nuestras actitudes. Nuestro comportamiento puede servir de base para desarrollar evaluaciones y puede proporcionar información relevante para la constitución de estas. Según Richard Petty y John Krosnick, las actitudes se pueden denominar como fuertes o débiles. La fuerza de una actitud refiere a la capacidad de ser relativamente estable, resistente en el tiempo y su capacidad para predecir la conducta de las personas. Para medir la fuerza de una actitud hay diferentes indicadores. Estos se dividen en 2 categorías, indicadores objetivos o subjetivos. Un ejemplo de indicador objetivo es la resistencia. Este indicador de fuerza hace referencia a la capacidad de las actitudes para resistirse a información de signo contrario. Y un ejemplo de indicador subjetivo es la cantidad de conocimiento que se cree tener respecto a la propia actitud. Las actitudes cumplen distintas funciones y ayudan a satisfacer distintas necesidades psicológicas básicas. Algunas funciones que cumplen son función de organización del conocimiento, función instrumental o utilitaria, función de identidad y expresión de valores. Y las necesidades que estas satisfacen son tener conocimiento y control sobre el entorno, mantener cierto equilibrio y sentido interno y sentirnos bien con nosotros mismos y ser aceptados por los demás. Para concluir, las actitudes tienen un papel muy importante en el funcionamiento psicológico de las personas y su estudio resulta muy relevante para la comprensión de la conducta social, permitiendo conectar áreas de investigación tradicionalmente dispersas. Son relevantes a la hora de adquirir nuevos conocimientos. Desempeñan funciones imprescindibles a la hora de buscar, procesar y responder información del entorno y de uno mismo. Guardan una estrecha relación con nuestra conducta, influyen en la forma en la que pensamos y actuamos y, por último, permiten conectar el contexto social en el que vivimos con la conducta individual.